Hola a todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en una nueva clase de metodología de la investigación. La semana anterior yo les pedí a ustedes que postearan un tema de investigación para la siguiente actividad de verificación. He revisado y la verdad es que la mitad solamente me ha contestado. Entonces, al final de la clase les voy a volver a repetir que puedan postear su tema de investigación, ya que sin la aprobación mía de de ese tema, va a ser muy difícil que ustedes puedan desarrollar la actividad. Incluso pueden desarrollar una actividad con una temática que en el fondo no es viable y por lo tanto van a ir con una nota mala seguro. Así que por favor posteen. El día de hoy nos vamos a dedicar a revisar la manera en la que tenemos que desarrollar la revisión de la literatura al momento de investigar. Por lo tanto, el objetivo va a ser ese, analizar cómo yo debo desarrollar una revisión bibliográfica al momento de desarrollar una investigación. En la infografía ustedes pueden revisar todo el proceso de investigación seleccionando estos pasos, esos 5 elementos que aparecen ahí. Y aparece una división entre cómo se implementan en investigaciones cuantitativas versus las interpretaciones que se dan en investigaciones cualitativas. No nos vamos a adentrar en los detalles de cada uno de esos tipos de investigaciones, solamente vamos a hablar acerca de la secuencia general. Después, más adelante, los vamos a ver así. La vez pasada nosotros revisamos cómo se generaba un planteamiento del problema con la selección de la temática, la problematización, es decir, la generación de una pregunta, y luego también lo revisamos con la justificación. Ahora vamos a entrar en el segundo paso, que es la revisión de la literatura, porque claramente antes de investigar un tema yo debo informarme sobre este y lo debo hacer con fuentes confiables de información. Por lo tanto, nos vamos a centrar en ese segundo punto y las clases sucesivas van a ir con las siguientes etapas de investigación. Así que por ahora nos vamos a concentrar en este segundo punto y nos vemos en la siguiente lámina. Ante la pregunta de por qué tengo que revisar literatura antes de ponerme a investigar, hay múltiples respuestas. Es lo más básico que debemos hacer antes de ponernos a redactar y a pensar que nuestra gran investigación va a ser maravillosa. Si no hacemos este trabajo previo, que sí, en algunas ocasiones puede ser un trabajo de chino, pero les va a dar sustento teórico a lo que yo quiero investigar. En ese sentido, necesito de varios elementos para darle peso a mi investigación a través de la búsqueda de fuentes de información que sean confiables. En la siguiente lámina les voy a enseñar cómo poder reconocer fuentes confiables de información. Además, es necesario que mi investigación se inserte dentro de un contexto determinado, porque mi investigación no va a ser aislada, sino que va a ser producto de una secuencia de investigaciones previas donde yo se supone como investigador voy a aportar algo nuevo. Por lo tanto, debo contextualizarla y estudiar lo que se ha dicho ya respecto de ese tema. Si no lo hago, corro muchos riesgos que les voy a mencionar en el último bloque de información. Además, es muy importante que al momento de desarrollar una temática de investigación, yo me maneje en los conceptos que son clave dentro de esa investigación. Al final les voy a mostrar algunos ejemplos de tesina donde podemos ver esa selección de conceptos que son clave. Pero muy interesante es que ustedes puedan tener la claridad suficiente de esos conceptos, ojalá bajo la luz de algún experto en la temática o alguna definición de alguna fuente confiable. Y por lo tanto, ¿por qué deberíamos tener una buena revisión de la literatura o de la bibliografía de mi tema? Porque si no lo hago, mi investigación se va a volver poco rigurosa. Es decir, no va a seguir la secuencia o no va a ser, no va a estar alineada a lo que ya se ha investigado respecto a ella. Por lo tanto, puedo cometer el error de generar a lo mejor alguna idea que ya se había probado previamente y en el fondo no estoy diciendo nada nuevo, o puedo omitir algunos errores que cometieron algunos investigadores anteriores y que yo podría haber corregido si es que hubiese leído la literatura anteriormente. O también puedo cometer errores conceptuales. Me puedo equivocar gravemente en entender un determinado concepto y eso desacredita toda mi investigación. Por lo tanto, mientras más investigue respecto del tema que yo quiero desarrollar, más sustento y más peso va a tener mi investigación.
Muy sintéticamente, ¿cómo reconocemos las fuentes confiables de información? Uno esperaría que ustedes, que son una generación centennial, mucho más hiperconectada que yo pertenezco, sería como de sentido común pensar que ustedes saben reconocer cuáles son esas fuentes de información confiables de aquellas que no lo son, pero lamentablemente eso no ocurre siempre. Bien, algunos consejos o tips que les puedo dar. Usar siempre filtro en los navegadores. No basta solamente con meterme a Google y escribir, por ejemplo, yo quiero investigar sobre, qué sé yo, el coronavirus, escribir solamente coronavirus en Google y entrar a cualquier página que me despliegue el navegador. Eso no, porque Google y en realidad todos los navegadores trabajan más bien con sistemas de mercadeo y eso quiere decir que las páginas que aparecen primero son las que pagan más, no necesariamente las más confiables. Las más famosas, las que pagan más por publicidad. Y así es como gana dinero Google. Bien. Por lo tanto, ¿qué hago yo para seleccionar las páginas que me sirven más? Utilizo un filtro. Y Google establece un filtro que se llama Google Académico, que es muy fácil. Ustedes escriben Google Académico en el navegador y ingresan a ese link y automáticamente Google les va a filtrar todas aquellas páginas que no son científicamente aprobadas de las que sí lo son. Y por lo tanto ahí pueden navegar de manera mucho más confiable. Lógicamente se reduce mucho la cantidad de información o la cantidad de links que van a encontrar, pero va a ser más confiable. Em, Otro tip también es utilizar libros y páginas web con un autor identificable y que ustedes puedan googlearlo y descubrir que es una persona que es experta en el tema. Desconfíen siempre de aquellas páginas que no indican el autor o que son más bien un blog de una persona X, del cual, perdón, ustedes no pueden tener ninguna comprobación de si se trata de un experto en el tema o es simplemente la opinión de cualquier internauta. Recuerden que en Internet puede escribir cualquier persona, así que no hay mucho filtro al respecto. Otro tip, la prensa, las noticias, los artículos y los reportajes son muy interesantes y pueden nutrir mi investigación, pero ojo, como no están escritas por especialistas, sino por periodistas, generalmente no me sirven para redactar un marco teórico. Ya para redactar ese marco teórico debo referirme a expertos en la temática y no necesariamente a personas que redactan a través de medios informativos, porque también pueden estar sesgados, ¿ya? Así que ojo con eso. Los reportajes son interesantes, pero hay que tenerlos con cuidado. Y algunas páginas donde pueden encontrar literatura científica, yo les pongo ahí algunas, hay muchas más, la verdad, pero estas son como las que hemos trabajado anteriormente en este curso. Pueden navegar por ellas y de hecho hay algunas que creo que Investigación y Ciencia van a encontrar acceso a varias revistas científicas, varios artículos, pero necesitan una clave que tiene el Departamento de Ciencia, así que si en algún momento la necesitan descargar un documento de ahí, no lo van a poder hacer ustedes de manera independiente, pero nos avisan y le pedimos la clave al Departamento de Ciencia para que le descargue un determinado documento. Bien, pueden navegar en estos links libremente y pueden jugar ahí buscando algunas cosas que les puedan resultar interesantes a ustedes. Otro factor importante al momento de revisar la literatura para mi investigación es este famoso tema de citar. Es tan famoso este tema que ha sido objeto de muchas burlas y de muchos memes en este caso que yo les compartí acá. Pueden revisar algunos de ellos. Además, antes de entrar en la explicación, les recomiendo visitar la página de Twitter, la red social de Twitter, con el usuario reggaetón en formato APA. Bastante interesante. También pueden trabajar el cómo trabajar con este formato. El estilo APA es un estilo de la Asociación Americana de Psicología, perdón, y que utiliza un sistema de citas que es el más extendido de todos porque también es el más sencillo. Imagínense cómo son los otros. En ese sentido, el formato APA es el que se pide en la mayoría de los trabajos de investigación y en la universidad es clave que ustedes lo manejen. Bueno, desde ya es importante que lo manejen, pero sobre todo en las universidades es el que más se maneja. El formato APA, seguramente ustedes lo han escuchado el lenguaje, tiene algunas normas que hay que seguir. En ese sentido, hay que distinguir dos momentos dentro de la redacción de mi investigación, que es cuando yo cito en el cuerpo del texto versus cuando cito al final, cuando tengo que elaborar la página de bibliografías como título y abajo cito a todas las personas que utilicé, o en realidad todos los trabajos que utilicé como referencia en mi investigación.
Dependiendo de en qué momento estoy citando, si lo estoy citando en plena redacción, existen distintas normas. Ahí en el cuadro del estilo APA pueden poner pausa y revisar algunos ejemplos. En el primero se puede ver, en este caso, la forma en cómo se cita durante un texto, es decir, cuando se parafrasea o se cita textual en más de 40 palabras y la cita es textual, utilizo el nombre, el año y la página. Cuando la cita es en el cuerpo del texto, pero con menos de 40 palabras, también tiene otra forma de citarse. También cuando en el propio cuerpo, en el propio texto, ya se menciona a los autores, no es necesario repetir toda la cita nuevamente, sino que simplemente el año. Y también aparecen en los dos últimos recuadros la forma en cómo se debe citar en las referencias finales, donde hay un orden específico de apellido, las iniciales del nombre, el año, el título de la obra, el lugar de publicación y la editorial. Bien, todo esto es muy teórico. Claramente no tiene mucho sentido que lo revisemos así con cada una de las normas. Así que por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. En la siguiente lámina les voy a grabar un video donde les doy algunos ejemplos a través de la revisión de algunas tesinas donde podemos ver aplicado el formato APA en situaciones reales. Así que pongan atención. Bien, y a través de este ejemplo les quiero mostrar dos cosas. El primero corresponde a la utilización de filtros en los navegadores. Bien, así que en el ejemplo les voy a mostrar cómo nos metemos a cualquier navegador, en este caso me arroja Google automáticamente, y vamos a probar con la búsqueda de una temática. Yo decidí que íbamos a investigar sobre consumismo, ¿ya? En este caso, buscamos en Google normal y nos aparece todas estas informaciones. Vamos a encontrar lo que dice Wikipedia del consumismo, algunos diccionarios que nos van a dar su definición. En realidad también van a aparecer informaciones de noticias al respecto, algún análisis, incluso podemos encontrar algunos videos de YouTube y así un largo etcétera, algunos blogs, pero como se dan cuenta, la temática no tiene ningún filtro respecto de páginas que puedan ser de especialistas o de opinión. Así que lo que tenemos que hacer es filtrar. ¿Y cómo filtramos en este caso? Escribimos Google Académico o Scholar Google, como se manejen, o Google Scholar en este caso. Ingresamos y automáticamente cambia un poquito el formato del navegador y volvemos a escribir la temática que queremos desarrollar, en este caso consumismo, y si se fijan nos va a arrojar datos mucho más filtrados. Todos ellos están relacionados con alguna temática de investigación mucho más académica, mucho más relacionada con la ciencia. En este caso, como es un tema social, van a encontrar muchos trabajos de sociología, van a encontrar muchos trabajos relacionados con historia o con economía. Bien, así que es muy sencilla la aplicación, seguramente muchos de ustedes ya la conocían, así que no es tan problemático. Les va a costar un poquito más encontrar temas, o sea, perdón, información de manera más fácil, pero lo que encuentren va a ser más confiable que buscarlo simplemente en el Google tradicional. Bien, ahora lo segundo que quiero que revisemos es los ejemplos de cómo aplicar el formato APA. Así que vamos a revisar algunas tesinas. Yo tengo acá un archivo importante con las tesinas del año 2018 y 2019. Bien, vamos a revisar dos de ellas que me sirven de ejemplo. En este caso vamos a revisar la tesina de Natalia Carvajal. Revisémosla. Natalia Carvajal, acá está. Vamos a revisar su tesina y nos vamos a dar cuenta, tiene su portada bonita, un prólogo, su introducción y su marco teórico, que es lo que estamos revisando nosotros. Ahí ella describe su tema de investigación. Fíjense también cómo ella plantea una gran pregunta de investigación que aparece aquí y luego ella la desglosa en tres preguntas más pequeñas, que fue lo que revisamos en la clase anterior. Y aquí ella hace su marco de referencia, que es la revisión bibliográfica de su tema. Recuerden el tema que ella hizo, hierbas medicinales y su influencia favorable en el rendimiento académico. Por lo tanto, su área de investigación tiene que ver más con la biología, con la botánica. En ese sentido, el desarrollo de su marco de referencia está ceñido a ese tipo de investigaciones. Fíjense lo que ella hace. En algunos casos ella cita textual y lo que hace después de citar textual, además la pone en cursiva, cita
de dónde sacó ese texto, que pertenece a estos autores, Kashani y Orvachel, del año 1990. Si se fijan, yo les pedía solamente el año, porque la idea de este formato de citar en APA durante el texto es que sea más fluida la lectura. Por lo tanto, no ponemos tantos datos, solamente citamos que esa frase la dijeron en este caso estos autores en el año 1990. Bien, veamos otro ejemplo. Acá hay una cita mucho más grande y ella claramente utiliza de nuevo el formato APA acá, donde ella cita con el apellido y el año del autor. Y así lo hace sucesivamente con el resto. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar otra cita textual, pero aquí hay diversos autores. No era un único autor, en este caso en la investigación, sino que habían varios. Y ella pone sus apellidos, pero en orden alfabético. Bueno, en este caso no fue tan alfabético. Flores debería haber ido un poquito antes, pero se entiende la idea. Bien, aquí ocurre lo mismo. Hay varios autores y se ponen en orden alfabético solamente con su apellido y el año. Ahí tenemos un ejemplo. Y también con el marco conceptual, al momento de elegir los conceptos clave de mi investigación, aquí Natalia lo hizo perfectamente porque además los destacó, así que visualmente resultaban fáciles de identificar. En su investigación, que ustedes ya vieron cuál era su título relacionado con las hierbas medicinales y su aplicación en temáticas de estrés escolar, aquí ustedes pueden ver que los conceptos que ella seleccionó son el concepto de ansiedad, el concepto de rendimiento académico, el concepto de fitoterapia, el concepto de principio activo, sistema nervioso. Bien, ella hizo la selección de los conceptos que fueran más atingentes a su temática y que eran importantes de ser definidos, lógicamente. Además, fíjense, por cada concepto ella buscó una definición que estuviera sustentada en alguna investigación seria. Y acá cada uno de los conceptos ella lo citó de alguna investigación que tuviese el peso suficiente como para ser considerado como tal. Bien, y ahí cada uno de los conceptos seleccionados tiene una definición, una explicación y su respectiva cita. ¿Ya? Acá el concepto de fitoterapia, también lo mismo, y el concepto de principio activo, cada uno con sus respectivas citas a autores que fueran expertos en el tema. Bien, revisemos otro ejemplo para que lo podamos ver graficado. En este caso vamos a revisar algún ejemplo más actual del año 2019 y vamos a revisar la tesina de la Valentina Droguet, que también hizo algo bastante claro visualmente. ¿Ya? Acá su tema, Retorno a las raíces griegas, medicina y filosofía. El título era más creativo, así que esta tesina estaba vinculada a ver la relación que existía entre los estudiantes de medicina y el estudio de la filosofía y la ética en su formación universitaria. Bien, aquí también vemos la introducción, vemos su marco teórico, donde también delimita su tema, su problema de investigación principal, y acá lo plantea ella directamente, su problema de investigación, y los desglosa en estas tres preguntas que aparecen acá. Si quieren revisar más en detalle, pueden poner pausa en el video y leer. En el marco de referencia, lo mismo que hizo Natalia, citó a autores o trabajos de investigación que le pudieran dar peso sustancial a lo que ella iba a investigar. En este caso seleccionó varios de ellos. Y fíjense cómo ella cita textual entre comillas y también poniendo cursiva para que visualmente distingamos que se trata de una cita textual y también utiliza la cita APA, apellido, año. También tenemos acá otro ejemplo, Toro 2009. Y así sucesivamente con todas las citas, ¿ya? También hace lo mismo con el marco conceptual. Ella seleccionó más conceptos, pero también los puso en negrita para que visualmente fuera más visible. En este caso, formación humanista, también con su respectiva cita para darle peso. El concepto de currículo, también con su respectiva cita. El concepto de diagnóstico. Y fíjense, no solamente pone la definición y la cita, sino que además la explica. Es importante definir por qué ese concepto me va a servir en mi investigación, si no se transforma en algo mecánico, poner casi como el concepto, dos puntos y una cita. Y ese no es el objetivo, sino que ustedes también expliquen por qué seleccionaron ese concepto y por qué también les es útil para su investigación. Concepto de médico, de paciente, de método clínico, epistemología, antropología. Bien, y así sucesivamente. Ahora bien, este es el formato de cita durante el texto, pero vámonos a la última página, donde ella va a hacer las citas completas en norma APA.
Se ve un poco largo y un poco tedioso, pero no lo es tanto. Si se fijan, el formato APA completo se produce acá. Apellido, nombre, título del documento que ya consultó, el origen de ese documento, revista médica del centro, el lugar de origen y el año. Y en este caso, como la mayoría de los textos están disponibles en Internet, recuerden que estamos en una era informática y los libros ya concretos se utilizan cada vez menos, se añade el link. En este caso, me lo arrojó casi automáticamente porque estaba activo el link, pero no lo voy a apretar más para que no nos cambie la página. Si se fijan, en todos los ejemplos se sigue la misma secuencia: apellido, año, título del documento, el origen del documento o la editorial, el lugar de origen, el año y el link. Bien, pongan en pausa y pueden revisar los ejemplos, ¿ya? En todos y cada uno de ellos vimos la aplicación del formato APA. Recuerden que hay dos maneras. Durante el texto, que se hace de manera cortita, con apellido y año, como el que aparecía aquí, Sans, abro paréntesis, Sans 2014. Recuerden que esta forma de citar no se hace solamente cuando hago una cita textual, sino que también cuando parafraseo a otro autor. Importante citar, incluso aunque parafrasee, porque la idea no es mía, es de otra persona. Por lo tanto, siempre citar, ¿ya? Y también la forma de citar al final, que es más completa, pero que nos da todas las referencias de los autores. Bien, espero que le haya servido este video y que lo podamos aplicar en el próximo trabajo de verificación. Así que de verdad, revísenlo, trabájenlo, pueden escribir ejemplos en su cuaderno. Bien, que estén muy bien todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Y me acabo de dar cuenta que me despedí y se me olvidó decirle lo último, que es lo más importante. Recuerden postear su tema en el foro de Google Classroom, ¿ya? Es la última oportunidad que les voy a dar, ¿eh? Y también les voy a asignar un punto para aquellos que hayan posteado su tema. Esta es la última oportunidad. Bien, los que no posteen el tema tienen un punto menos disponible en la evaluación de la próxima semana, ¿ya? Yo sé que no vale nota, pero la idea es que comencemos a trabajar y seamos serios con ello, ¿ya? Así que por favor ingresen y se ganan un punto base, en realidad es un punto extra dentro de la escala de nota. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase, ahora sí.